¿Qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiéndoles video demostrativo en el cual vamos a poner a prueba un dispositivo reproductor Blu-ray de la marca Samsung. Este modelo ya lo hemos presentado antes, ya lo conocemos. Se trata de el modelo BD-F5700. Realmente estas unidades son muy recomendables, ya que se desempeñan muy bien, y aunque en algunos modelos no se conectan del todo en internet, hay unos cuantos que sí se conectan. La familia de dispositivos BDJ 5100, 5700 y más modernos, esos sí se conectan sin problema a los principales medios de streaming, como lo es YouTube, Amazon, eh, ¿cuál otro? Netflix, entre otros más. Pero pues este dispositivo está funcionando muy bien y en este video lo vamos a poder apreciar. Así es que si quieren ver cómo funciona, qué nos ofrece, quédense a ver este video, no sin antes invitarlos a que nos apoyen con un like, comparte, comenta y suscríbete para no perderte actualizaciones. Bien, vamos a empezar lo primero, que es lo estético. En la parte de la cubierta, como muchos productos de segunda mano, pues en este caso tiene rayones visibles, detalles que son meramente estéticos, que realmente no le hacen ni cosquillas, ¿ok? A lo que es su desempeño. Y como pueden observar, tenemos un control remoto en la parte superior. No es el control remoto original, pero es una versión aftermarket que es compatible con este y con otros modelos de unidades Blu-ray. ¿Ok? Este diseño o este mueble es muy similar a otros que ya hemos presentado aquí en el canal, pero la verdad es que sí son muy buenos equipos que todavía siguen desempeñándose muy bien, con una calidad de láser bastante buena, porque todavía siguen reconociendo y leyendo las películas en cualquier formato sin problema. ¿Ok? Bien, entonces vamos a iniciar las pruebas. En este caso vamos a hacer las pruebas con discos tradicionales y también a través del puerto USB, que en este caso lo trae al frente, como generalmente así tiene que ser. Vamos a tomar el control remoto y vamos a hacerle un acercamiento para que vean el modelo. Por ejemplo, si ustedes tienen una unidad Blu-ray y quieren conseguir un control remoto pues de reemplazo, este es el modelo correcto. Este es compatible con varios equipos. En este caso estoy utilizando baterías de litio, ok, Energizer Lithium. Son dos pilas AAA. No trae la tapita, lamentablemente, pero pues ni modo, vamos a tener que recurrir al famoso teipazo. Ok, bien, el puerto USB está abierto precisamente ya para llegar y conectar. Ok, y bueno, vamos a mencionar que aquí en el remoto, el manejo, si estás muy acostumbrado a los remotos de Sony, sí te puede costar un poquito más de trabajo acostumbrarte, pero nada del otro mundo. Todas las teclas están bastante bien firmes, todo muy bien. Y pues bueno, vamos a proceder a manejar nuestro dispositivo. Ok, que por cierto, si no tuvieran este remoto que les acabo de mostrar, también pueden manejarlo con el remoto de su televisor. En este caso estamos utilizando un televisor Sony Bravia, ¿ok? Que no es un Smart, es de los primeros que salieron por allá por el 2010-11, cuando cambió la televisión de análoga a digital. Y los controles de Sony Smart, perdón, Sony TV, vamos a encontrarlos así, mira, Sony TV, y van a ver que son casi muy parecidos en su estructura, su diseño, pero este tiene controles de reproducción y el otro no tiene controles de reproducción. Entonces en este caso vamos a usar este que sí tiene controles de reproducción, simplemente para facilitar las cosas, aunque va a ser un ejemplo porque en realidad el control que sí vamos a usar en todo el proceso, todo el video, es este. ¿Okay? Eh, ¿Cómo es que lo vas a poder controlar con un remoto de televisor, si no es el original? Eso se debe a que tiene una tecnología que se llama
se llama AnyNet Plus. AnyNet Plus te va a permitir controlar la unidad siempre y cuando tengas el cable HDMI conectado al dispositivo Blu-ray. Vamos a navegar. Ahí está, mira. Okay. Estamos navegando con el control del Sony. Ahí está. Okay. Esta es una muestra de que realmente, aunque no tuvieras el control remoto que te acabo de mostrar, que este es el diseño, el que debe traer esas unidades de Samsung, si no tuvieras uno así, puedes usar el de tu televisor sin problema. Okay. Vamos a entrar aquí a lo que es el menú de configuración. Configuración. Enter. Y vamos a hacer un poquito de acercamiento. Y aquí vamos a ver varios ajustes. Ajustes de pantalla, de audio, ajustes de red. Ok. Que en este caso voy a mencionarlo. No se puede conectar a internet. A pesar de que tú ingresas tu contraseña, encuentres tu red, porque supuestamente este equipo viene con Wi-Fi. También te puedes conectar vía alámbrica usando cable Ethernet de categoría 7.8, es bastante recomendable, pero al final no vas a poder acceder a servicios de streaming porque te lo va a denegar. Okay. Ok, teníamos que sacar a nuestra mascota. Ok, configuración de sistema. En este caso vamos a ver que tenemos activado precisamente la función de AnyNet Plus. Ok, AnyNet Plus está activado y eso nos permite que podamos usar otro remoto aunque no sea el original. Ok, vamos a dejar inicio rápido activado. Ok, que dice que consume más energía pero pues inicia más rápido, lo dejamos activado. Ok, ajustes de idioma, ya lo hicimos, ya lo pusimos en español. Ajustes de seguridad, ok, si le quieres poner un bloqueo, una clasificación, etcétera, ok. Ajustes en generales de zona horaria, asistencia técnica, actualización de software. Lo vamos a dejar intacto todo esto, es solamente para que tengan una idea de qué es lo que se encuentra ahí, ok. En la parte superior vamos a ver categorías en la categoría de video, de fotos, de música, son los tipos de archivos, ok. Vamos a ver aquí los sitios de streaming que no va a ser posible conectarnos, ok. Y allá abajo dice cambiar dispositivos, más adelante vamos a ver eso, ok. Vamos a comenzar primero con el contenido en USB. Para eso vamos a usar nuestro memory flash aquí de 8 GB de Sony. Lo conectamos aquí al frente. Y ya está conectado. Va a aparecer un mensaje que dice que hay un nuevo dispositivo. Que si lo queremos cambiar, vamos a decirle que sí. Ok. Y vamos a elegir la categoría fotos. Ahí vamos a ver todas las fotos que tiene esta memoria. Ok. Vamos para acá. Damos playback. Y va a comenzar a desplegar las imágenes. Ok. Y lo que me gusta es que lo hace con buena velocidad. Se ve bastante bien. Ahí está pasando muy bien. Aquí al frente vamos a echarle un vistazo aquí al frente de la memoria cómo está siendo leída. Y mientras tanto las imágenes se están desplazando. Ok. Vamos a regresar. Hay algunos dispositivos que sí te permiten hacer o presentar imágenes con música. Me parece que en este caso no te permite hacer eso. Hay otros como, me parece que Panasonic sí te permite hacer eso, presentar diapositivas, ponerle cierto efecto, cierta música, etcétera.
Ok, bueno, ahí está la prueba con imágenes. Ahora vamos a ir con música. Vamos enter. Ok, ay caray. Esta es de la biblioteca de YouTube. Ok, nada más que aquí accidentalmente me cambié de... Ahí está. Está, ok, listo. Déjame ponerle ahorita sonido. Y vamos, ok. Podemos seleccionar algunas canciones también. No necesariamente que tengas que escuchar todo. Apuntas, botón amarillo, otra vez. Todas las que te gusten le vas a ir dando botón amarillo. Ok, amarillo. Ok, vamos a dar el playback para que las comience a reproducir. Siguiente. Ok, podemos adelantarlo más. Vamos a darle un poquito de pausa. En el control remoto hay un botón que dice Tools, herramientas. En la parte inferior derecha ahí vemos la opción herramientas. Y aquí en el control, aquí a un lado de la cruz superior izquierdo, aquí es Tools. Ok, entonces vamos aquí en Tools, modo de reproducir, modo repetición está desactivado. Repetir solamente una canción, repetir todos o repetición aleatorio, que puede tocar las canciones de forma pues distinta, bueno, no distinta, sino que en diferente orden y la va a repetir, ¿ok? O sea, va a estar repitiendo la música, a veces va a tocar, eh, no sé, que la toque la número 5 y después la 5 la toca hasta después de no sé cuántas canciones. Ok, desactivado. Información. Lo vamos a dejar así. Tools. Salimos otra vez con el botón de Tools. Seguimos escuchando. Pausa con el botón de Enter. Igual aquí tiene el botón de pausa también. Playback, stop, todo. Está muy suave este remoto. Ok, muy bien. Vamos a regresar. Y ahora vamos a ir a la categoría de video. Son solamente dos archivos que tiene esta memoria. Ok, vamos a ir con este. Ok, seleccionar. Ok, vamos a quitar audio y vamos a adelantarlo. Ahí lo puedes ir adelantando a diferentes velocidades. Ok, estamos batallando un poquito por el enfoque. Ahí está. Ok, vamos a adelantar más rápido.
Ok, playback. Está. Ok, vamos a adelantar más rápido. A 3x. Ok, vamos otra vez. Rápido. Playback. Ok, vamos a ir. Vamos a avanzar más. Ok, muy bien. Hasta ahí lo vamos a dejar. Vamos a regresar al menú principal. Y este va a ser en Home. Hay un botón aquí con un símbolo de un icono de casita. Home. Ok, menú principal. Ok, entonces ahorita hemos probado lo que es el USB, Memories Flash. Vamos a quitar nuestro USB de forma segura con el botón amarillo. Ok, quitando el USB. Ok, vamos a darle que de acuerdo. Ya lo podemos extraer. Ya quitamos el USB. Vamos a conectar ahora nuestro disco duro externo. Este es de 300 GB, es un disco duro mecánico, okay, que solamente tiene contenido de video. Okay. En este momento va a salir un mensaje que dice que un nuevo dispositivo. Ok, hay que esperar. Si no aparece, lo vamos a volver a conectar. A veces puede ser que no agarra a primer intento el cable. Vamos a ver. Otra vez. Ahí se va a agarrar. Ahí está. Ok. El nombre del dispositivo es 0OAS. Ok. Ese es el nombre del disco duro. Vamos a decirle que sí queremos cambiarnos al disco duro. Y solamente tenemos archivos de video. Vamos a darle Enter. Ok. Aquí en este caso nos vamos a ir. Vamos a ir aquí. Por ejemplo, si tienen archivos que han descargado así por internet y visualizarlos vía USB, esta es una excelente opción. Vamos a elegir el capítulo 4, lo apuntamos, seleccionamos. El capítulo 8, seleccionamos. Y al último vamos a poner el capítulo el 5, en ese orden, seleccionado. Vamos a dar playback y vamos a quitar el audio. Playback. Ok, ahorita va a reproducir el capítulo 4, me parece que es el 4. Ok, muy bien. Está reproduciendo. Ok, déjenme darle audio. Ahí está. Está reproduciendo perfectamente. Ok, muy bien. Vamos a darle display. Y aquí nos vamos a dar cuenta que es el capítulo 4. Ahí está, capítulo 4. Ajá. El 4, muy bien. Está reproduciendo desde el disco duro. Aquí en la parte inferior, nada más que le tapa un poquito el botón de silenciar. Ahí aparece el icono de disco OAS. Bueno, 0 OAS. 0 AS. Es el nombre del dispositivo. Ok, vamos a dar siguiente, que se salte este episodio. Y ahora va a ser el episodio 5. Ok. Está reproduciendo
con excelente calidad, todo muy bien. Ok, vamos a ir al siguiente. Y ahora es el 6. Bueno, lo está tocando en orden normal. Yo pensé que lo iba a tocar en el orden que yo elegí. Pero de todas formas está reproduciendo de manera excelente. ¿Tienen audio? Sí tiene audio, nada más que lo quitamos por cuestiones de copyright. Ok, muy bien. Por eso aparece este aviso, silenciar, porque está aplicado el mute. Ok. Ok, vamos a brincar uno más. Oh. Ah, pues ya es el último. Sí, no me acordaba. Ok, muy bien. Vamos a dejarlo ahí. Stop. Vamos a ir a menú principal. Ok, muy bien. Sí, aquí quedaron seleccionados, mira. Realmente no sé por qué no los tocó en el orden que lo había elegido. A ver, vamos a dar Enter. Posiblemente porque a lo mejor tienes que dar Enter. Episodio 4. O a lo mejor ya que se termina cada episodio es cuando ya empieza a tocar en el orden que tú le indicaste. Porque si le doy si lo doy siguiente se va a ir en el orden original. Ah, ok, me parece que ya lo hizo. A ver, ahorita les voy a mostrar. Ok, muy bien, muy bien. Déjenme regresarme otra vez. Este es el episodio el 5, pero a ver, antes estaba aquí el 4, ¿no? 4. El 5. Y del 5 se pasa al 8. Ajá. Vamos a darle display otra vez. Es que los botones aquí de este remoto sí como que me sacan de onda porque sí están diferentes. Ahí está, el 8, este es el 8. Ok. Anteriormente es el 5 y el previo a ese es el 4. Está. Ok, vamos a regresar. Y se supone que lo que tengo seleccionado es 4, el 8 y el 5. Entonces el orden en el cual hizo la reproducción está correcto. 4, 5 y al final el 8. Ok. Pero para eso, para que surta efecto, tienes que dar Enter aquí en el remoto. Este botón del centro. Si tú le das playback, te lo va a reproducir en el tal cual, en el orden como va. Orden original. Ok. Ok, vamos a darle regresar. Otra regresar. Caemos al menú principal. Y vamos a dejar conectado nuestro disco duro. Ok. Muy bien, ahora vamos a ir con el contenido. En este caso son discos tradicionales. Yo le digo tradicionales. Disco duro, perdón. Disco Blu-ray. Vamos a reproducir aquí una película Blu-ray. Ok, este es un disco original Blu-ray. Que por cierto, para Blu-rays es región letra A. Y para DVDs en teoría es región 1. Aunque a decir verdad si agarra. Yo tengo dos películas que son compatibles con región 4 y si las agarra muy bien. Ok, ahorita ya va a empezar la película. Ok, ahí está cargando, ya vemos que está la franca ahí de cargando.
Vamos a esperar un poquito. Y aquí está el opening. Ok, en formato Blu-ray. Se mira óptimo. Ok, vamos a saltarnos todas las advertencias. A ver si podemos. Para ir al menú. Ahí está. Ya hemos llegado al menú. Este es el menú. Se mira muy bien. Está todo muy suave. Vamos a ir a seleccionar escenas. Entrar. Ok, vamos a darle Enter. Ok, muy bien. Ahí estamos viendo una escena. Realmente se mira magistral. Bastante bien se ve. Muy, pero muy claro. Ok. Ok, muy bien. Ok, no podemos dejarlo enfocado todo el tiempo por cuestiones de copyrights, pero pues va de maravilla. Persian men take your orders from a Greek woman. Yes. Vamos a saltar. Ok, muy bien. Vamos a seguir. Se mira bastante bien y eso es que la televisión es de las primeras Sony Bravias. No es así televisión moderna, ya tiene ya sus años y la verdad se ve genial. Súper bien se ve. Okay. Ok, vamos a ir siguiendo. Okay. Bastante bien. Se observa bastante bien. Ok, hace lo último. Vamos a regresar. Esta fue la primera escena. Vean qué fácil podemos navegar entre escenas sin problema. Otra vez. Ahí está. Listo. Ok. Vamos a menú principal. Bueno, ya cayó menú principal. Por ejemplo, si tienes un disco al interior de la unidad y también tienes conectado en este caso un disco duro o memoria USB a través de ese puerto, puedes cambiar de forma muy fácil. En este caso puedes con el botón rojo cambiar dispositivos y aquí te va a dar la opción si quieres ver contenido desde el disco Blu-ray o desde el disco duro. Ok, vamos a regresar. También puedes visualizar los dispositivos con el botón azul. Ahí está. El disco Blu-ray o el USB. Ok, vamos a cambiar el USB, le damos Enter y vamos a darle que en videos porque es el único tipo de archivo que tiene. Okay. Volvemos otra vez aquí. Capítulo 8, el último. Adelantamos. Ok, muy bien, ahí está. Y ahorita estamos reproduciendo desde el disco duro externo. A pesar de que el disco Blu-ray está al interior, ahí estamos reproduciendo otra vez desde el disco duro a través de USB. Vamos a darle stop. Menú principal. Vamos a cambiar otra vez a disco Blu-ray. Enter. Y va a reanudar desde la última escena, me parece. Vamos a esperar un poquito. Ok, por lo visto nos lanzó otra vez hasta el inicio. A ver, vamos a ver si es cierto esto.
No todos pueden hacer reanudar reproducción, pero me parece que en este caso sí, no la solo desde el principio. Sí, menú principal. Bueno, no importa. Ok, muy bien. Vamos a otra vez al inicio. Ok. Seguimos estando en reproducir. Ah, ok. Vamos a cambiar de dispositivos. Bueno, en este caso mejor ya lo vamos a quitar el USB. Ya no tiene caso que esté el disco duro. Ok. Vamos a darle que de acuerdo. Desconectamos el disco duro. Ok, muy bien. Y ahora nos vamos a concentrar solamente en discos. En este caso hay un Blu-ray. Es correcto. Y vamos a continuar la prueba con otros discos. Me gusta mucho la apertura de la bandeja, que es silenciosa. Vamos a reproducir este disco que es Blu-ray, es una copia. Listo. Ok, ya lo identificó Blu-ray. Y aparece otra vez Blu-ray. Y vamos a ir a... Como por ejemplo es un disco que tiene varias carpetas, tenemos que ir directamente a buscarla. Videos, Enter. Vamos a ir aquí. Ok, y vamos a ponerle que nos reproduzca este capítulo. Ok. Es el capítulo 14 y el 16. 14 y el 16, así de fácil. Solamente dos. Vamos a darle Enter. Ok, muy bien. Vamos a adelantar. Seguimos. Más rápido. Más rápido. Otra vez. Ok, vamos a saltar escenas así un poco más rápido. El archivo es MKV. Ok, vamos a regresar. Muy bien. Ok. Vamos a dejarlo ahí. Ok, bueno. Se supone que este es el capítulo 14. Del 14 iba a ir el 16. Este es el 16. Ahí está, capítulo 16. Vamos a adelantar rápido. Playback. Playback. Tiene sonido.
Ok, muy bien. Ahí dejamos lo del disco Blu-ray. Blu-ray copia. Está de manera correcta. Muy bien. Y ahora vamos a ir con el formato DVD. Así con el formato DVD. Sacar un disco aquí. Ok, vamos a reproducir este disco. Ok. Está impecable, está súper bien. Rapidísimo ya lo detectó. Ok. Más me tardo en tomar los controles y enfocar la cámara, bla bla, que en lo que lo reconoce. Ok, vamos a quitar todos los avisos. Ok, no podemos saltarnos esa parte. Ok, aquí está. Ya, ahí está. Vamos a entrar. Vamos a hacer el último, ¿no? Ok, el único, yo pensé que había más. Vamos a darle Enter. Ok. Ok, ahí está. Vamos a ir saltando así como que escenas. It could be anywhere. And if Randall... Ok, muy bien. Vamos a ir para atrás otra vez. I'm going after them. Don't. They could be... Es un poquito más rápido. Playback. Please get back out there and find Rick and Shane. Otra vez. What happened? I'm going... Hacia adelante otra vez. Ahí está. Aquí podemos observar qué tan fácil puede avanzar y retroceder entre las escenas sin problema. Okay. Bastante bien. Okay. Vamos a ir ahora con una película que es región 4. Supuestamente esta unidad solamente puede reproducir películas, o está hecha, diseñada para reproducir películas que sean región 1, pero en este caso tengo una película original y esta película es región 4. Okay. Región 4, vamos a reproducirla. Ahí rápido ya sabe qué onda con la película. Ok, muy bien, ahí está. Y rapidito, muy fluido accede a las escenas. Vean qué fácil y qué bien accede a todos los capítulos.
perfecto, de forma óptima, accede a todas las escenas, hacia adelante, hacia atrás, sin problema. Ok, nuevamente, película DVD original, región 4. Ok. Hay otra película también que tenemos en formato DVD, y esta película está hecha para ser leída en aparatos que son región 1 y 4. Aquí nos dice, ok, región 1 y 4. Es una película original. Rapidísimo, ya sabe que es un DVD. Ok, vamos a esperar a que brinque las advertencias. Ok, Yes. ok, muy bien, vamos para ahora a retroceder. Ok, muy bien, excelente, bastante bien. Ok, y pues bueno, esta película, como nuevamente les digo, es compatible con región 1 y 4. Ok, la cuestión es de que esta región 1 no tiene problema, entonces también lo puede leer. Ok, vamos a ir ahora con una película copia. En este caso es en formato DVD. Este modelo, el 5700, F5700, la verdad está muy bien porque mira, reconoce de inmediato las películas. Más te tardas en introducir el disco que en lo que la reconoce. Es altamente recomendable, la verdad. Si por ejemplo eres de las personas que solamente quiere mirar películas en físico o en que lo tengas almacenado en medios USB, este sin duda es una excelente opción. Ok, vamos a brincar. Victoria, did something bad happen? She dropped. Ah. Fine. I'd rather. World is destroyed. Ok, vamos a regresar. Fine. I'd rather. Ah. Victoria, did something bad. Five then.
Ok, excelente. Híjole. Y a pesar de que es una película copia, que no es la versión así como que clon ni nada, mira, tiene sus detalles ahí, lo pudo reproducir perfecto. Ok, por último vamos a ponerle un disco CD en formato MP3 con la biblioteca de YouTube. La verdad, esta unidad está bastante bien, mira, aquí rápido ya sabe que es un CD. Ok, como dije, más se tarda uno en introducir el disco que en lo que lo reconoce. Vamos a dar enter en la categoría de música. Este disco tiene 108 canciones, música MP3. Rápido lo reconoce. Algunas unidades sí se traban en este tipo de pruebas, pero en este va bastante bien. Ok, vamos a seleccionar con el botón amarillo. Vamos a ir por acá. Seleccionamos otra vez y vamos a seleccionar otro aquí. Damos enter. Son 4 canciones. Ok, muy bien. Inclusive hasta al momento de reproducir los discos, en este caso MP3, adelante retrasa de manera facilísimo. Okay, bastante bien. Esta unidad está excelente. Bien, ok, vamos a ir a menú principal, Home. Ok, y expulsamos. Ok, ahí está. Perfecto. Muy bien. Ok, muy bien. Vamos a poner nuestro control aquí. Ok. Y la verdad, pues, ¿qué les puedo decir? Este equipo está fabuloso. Una de las cosas que más me gustaron, y no parece, si ustedes lo ven en persona, no se imaginan lo ágil que pues es al momento de acceder a la información, ya sea video, foto, música, sin importar si es en disco, si es en USB, en disco duro. Ya vieron que lo puede hacer de manera completamente fluida, ágil,
sin problemas. ¿Okay? La verdad está bastante bien, sin problemas el equipo. ¿Okay? Este es el modelo BD-F5700, que a pesar que no tiene acceso a live streams, a sitios de streaming, puede leer perfectamente cualquier disco que le pongas prácticamente. ¿Okay? Y lo mejor es que trae su control remoto, que a pesar de que es aftermarket, todas sus teclas se sienten firmes, se siente como nuevo el control también. ¿Okay? Y pues bueno, de esta forma confirmamos que el equipo se está cumpliendo con todas sus funciones y está desempeñándose de manera excelente, óptima. Bien, pues ahora sí llegamos al llegamos al final de este video. Y pues les agradecemos mucho su atención. Si les gustó el video, no se olviden de apoyarlo, compártanlo con sus amigos, amistades, activen las notificaciones, comenten, y también no se olviden de visitar en la descripción nuestro sitio de Instagram. Ahí tenemos pues varios videos de otros productos que hemos exhibido aquí en el canal, así como también nos pueden escribir ahí mismo para consultarnos cualquier cosa acerca de estos dispositivos. Les recuerdo que este equipo y muchos más están a la venta, así es que aprovechen, búsquenlo con el mismo título en internet, los va a dirigir a lo que es la plataforma de Mercado Libre, y ahí tenemos más productos todavía. ¿Ok? Bien, pues yo soy Gus Walker, nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias por su atención, que pasen un excelente día. Hasta luego.